Tres cosas que debes hacer si deseas oír la voz de Dios. La primera cosa que tienes que aprender, que tienes que lograr, es apartarte. Apartarte a solas con el Señor. Busca un lugar donde tú puedas ir a orar a solas. Sea tu cuarto, sea la iglesia, sea un aposento alto, un lugar determinado para la oración, un monte, donde puedas ir a pasar tiempos a solas con el Señor. Muchas personas no escuchan la voz de Dios porque no oran, porque no se acercan a Dios, porque no le buscan, porque no lo llaman. Muchas personas nunca han oído la voz de Dios porque no le han dedicado tiempo al Señor para que Dios hable con ellos. El bullicio del día, el estar rodeado de gente permanentemente, el estar en conflicto y en problemas de la vida cotidiana, hace que nuestro oído no oiga la voz de Dios. Por eso es importante que nos vayamos a solas. Dios le gusta que hablemos a solas con Él, que entremos al secreto. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces busca un lugar, apártate, repito, apártate a orar con el Señor. Apártate a buscar su rostro. Si tú de mañana buscares a Dios, si tú anhelaras escuchar su voz, Dios se va a inclinar a ti y te va a hablar fuerte y te va a direccionar. Segundo, si quieres oír la voz de Dios, tienes que tener paciencia. Cuando ores, sé paciente. Elías estuvo durante 40 días ayunando y buscando el rostro del Señor en Horeb, monte de Dios. Y al terminar el tiempo, Dios habló con él. Moisés subió al monte Sinaí para hablar con Dios y tuvo que esperar allí que Dios le hablara. Muchas veces la gente va muy rápido al altar, va demasiado a prisa y no escucha la voz de Dios. Tienes que tener paciencia en el altar, orar, hasta que sienta que tu espíritu se conecta con Dios, que Dios te está hablando, que Dios te está guiando, porque lo vas a sentir, lo vas a oír cuando llegue el momento, porque Dios va a hablar cuando entienda que es el momento propicio para Él hablarte, para Él direccionarte. La vida de un creyente cambia radicalmente después que aprende a oír la voz de Dios, después que aprende a escuchar a Dios hablar a su vida. Todo cambia en tu vida. Otra cosa, y es la tercera que debes hacer, cuando Dios te hable, ejecuta lo que Dios te dijo. Porque hay muchas personas que a veces cumplen con las primeras dos y luego que escuchan la voz de Dios, no la obedecen, no la siguen, no la respetan. Es importante que entendamos que si Dios te ha hablado, lo que Dios te ha dicho debes hacerlo. Ser guiado por el Espíritu Santo, ser dirigido por el Espíritu Santo es lo más importante en la vida de un creyente. Cuando Dios te habla, no escuches a nadie más. Ve ya
aquello que Dios te ha mandado hacer. Lo que Dios te diga en tu vida que arregle, arréglalo. Lo que Dios te diga en tu vida que quite, quítalo. Porque al final, quien tú quieres que te dirija es el Señor. El Señor que está contigo no te va a dejar ni te va a desamparar cuando seas obediente a su voz. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino haz lo que Dios te está diciendo, que no es fácil. Pregúntale a Jeremías en la misma palabra todo lo que le trajo la voz de Dios. Pero si quieres ser guiado por el Espíritu, es algo que debes entender. A Dios le gusta la gente que se deja dirigir. Y ahí es donde vas a ver las grandes victorias de tu vida. Cuando sea el Espíritu Santo que te dirija, que te encamine, que te diga qué hacer. Dejarás de ser un derrotado, pusilánime, y te convertirás en un hijo de león. Te convertirás en lo que Dios dijo de ti, porque ahora estás escuchando la voz poderosa de Dios que te está llamando, que te está diciendo, manos a la obra. Así que comencemos hoy apartando tiempo para el Señor, teniendo paciencia en su presencia. Pacientemente esperé a Jehová, dijo David, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces ten paciencia en la presencia del Señor, que Él se va a inclinar a ti y va a oír tu clamor. Si sigues estos 3 pasos, te diré una cosa: Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Te lo dice un hermano, un amigo, te lo dice alguien que por experiencia sabe de lo que te está hablando. Así que Dios te bendiga, y yo te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones para que cuando subamos contenido interesante como este, tú seas de los primeros en ser edificados. Bendiciones.